Buenas tardes. Estamos en el año de San José. Este año de San José lo tenemos que ver o somos invitados para verlo como una gracia de Dios. Una gracia de Dios en la cual Dios muestra su misericordia a pesar de todo lo que hemos estado viviendo con esto del coronavirus, enfermos, difuntos. A pesar de todo este año hay que verlo como una bendición en la cual Dios se nos revela a través de este año de este año de San José. Quiero tocar un poquito en relación acerca de las indulgencias plenarias o las indulgencias. Hay veces nosotros vemos algo de confusión con la gente en relación a ellas. Por ejemplo, tengo dos textos bíblicos en la cual nosotros podemos reflexionar un poquito en relación a las indulgencias plenarias. Tenemos, por ejemplo, la primera de Pedro 3:15, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto por la carne y vivificados en el Espíritu. También el otro es de Romanos 3:15, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. También tenemos el texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Las mueve con su amor, con sus ejemplos y sus oraciones. Aquí en la última palabra, oraciones, pues podemos poner la indulgencia plenaria. Entonces, ¿qué es una indulgencia? Esa sería la pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos. ¿Qué es la indulgencia? Es la remisión. ¿La remisión de qué? De la pena temporal correspondiente a pecados que los han sido perdonados. Pero también surge la pregunta, ¿y qué es la remisión? La remisión es liberar a alguien de su sufrimiento o de un castigo. Esa es la remisión. Recuperar algo que se había perdido. En este caso, ¿qué vamos a recuperar? Si hemos perdido el cielo o la vida eterna, pues es recuperarla. ¿A través de qué? De una remisión. ¿Y de qué se va a redimir? De la pena temporal correspondiente a pecados que han sido perdonados. La indulgencia, podemos decir que es un grande tesoro. Es el tesoro de la iglesia. Este tesoro en la iglesia es por la expiación de Cristo, por nuestros pecados en la cruz, y también por los méritos de la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, y de todos los escogidos, desde el más grande hasta los últimos de los justos. Cuando hace último de los justos, pues está haciendo referencia a los santos. ¿En qué estado queda un hombre al pecar?
Esa sería otra pregunta que podemos tener. ¿En qué estado queda un hombre al pecar? Primero, se aleja del Señor, queda más inclinado al pecado. La justicia reclama una reparación de una pena, una expiación o penitencia. Se aleja del pecado. Nosotros cuando estudiamos en el catecismo se nos habla de pecados mortales y pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados mortales? Los pecados mortales, pues bueno, primeramente son de los más graves que puede haber. Estos nos pueden llevar a la condenación eterna y perder la salvación. Y el pecado venial va dañando poco a poco la amistad con Dios. Son pecados en menor gravedad y estos pecados van apartándonos del amor de Dios, van rompiendo con la amistad que hay en Dios. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿cómo cambia la situación? Con la confesión se nos perdonan nuestros pecados, pero no dejamos de ser responsables de ese pecado. Por allí, al pecar nosotros, queda en el alma una señal de impureza, una mancha, y esa mancha va a hacer que nosotros pues logremos la salvación de la vida eterna. Entonces, pues podemos ir o podemos llegar a un lugar que nosotros lo conocemos como purgatorio, o lo más cruel que puede pasar es que perdamos la vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a reparar esas manchas, esas señales de impureza que quedan al confesarnos? O sea, cuando nosotros nos confesamos, no dejamos de ser culpables, seguimos siendo culpables de esos pecados que se cometieron. Se nos fueron perdonados, pero no dejamos de ser culpables. Entonces, ¿cómo los vamos a reparar? A través del sufrimiento, buenas obras de esta vida, purgatorio y las indulgencias. El sufrimiento, ¿cómo podemos entender el sufrimiento? Cuando tenemos una enfermedad, poderla llevar esa enfermedad. Hay veces nuestra gente, ustedes llevan horas largas de jornadas de trabajo, es cansado, es agotador, desgasta. Entonces podemos ver el sufrimiento de diferentes aspectos y a través del sufrimiento también nosotros podemos reparar esas faltas. Buenas obras en esta vida, las obras de misericordia, la caridad con el prójimo, la limosna, ayudar a quien lo necesita. Si a nosotros confesamos todos nuestros pecados, pero quedaron esas manchas y no estamos completamente limpios para ir al cielo, pues entonces vamos a ir a un lugar de purificación, y ese lugar es el purgatorio. Y allí se nos van a limpiar esas manchas a través de ¿qué? De las oraciones que la gente ofrezca por nosotros, a través de la Eucaristía, oraciones personales. Y en este año, pues el Santo Padre pues ha concedido, en este año de San José, pues ha concedido las indulgencias plenarias. ¿Quiénes pueden obtener estas indulgencias plenarias o estas indulgencias? Un miembro de la fe cristiana propiamente dispuesto. Un miembro de la fe cristiana propiamente dispuesto puede obtener las indulgencias plenarias. ¿Quiénes? Pues primeramente ustedes personalmente las pueden obtener o las pueden ofrecer por aquellas personas que pues han fallecido, miembros de la familia. Ustedes pueden ofrecer esas indulgencias plenarias. Y otra de las preguntas que haría aquí: ¿por qué no puedo ofrecer, o por qué sería más difícil ofrecer las indulgencias por un familiar que está vivo? ¿Por qué?
La respuesta aquí es bien clara: un miembro de la fe cristiana propiamente dispuesto. Y hay veces nuestra gente o familiares o amigos pues no están tan dispuestos. ¿Qué quiere decir? No participan de la Eucaristía, no se confiesan, no comulgan, no nada. Entonces, si yo quiero aplicar una indulgencia para estas personas, pues no va a dar los frutos esperados, porque simplemente la persona o el familiar no está dispuesto. Pero si tú estás confesado, celebras la Eucaristía, comulgas, haces oración por el Santo Padre, cumple los requisitos para la indulgencia plenaria, pues tú mismo lo puedes aplicar por ti mismo, o lo puedes aplicar por un familiar que ya ha fallecido. ¿Cómo se puede obtener una indulgencia plenaria? ¿Bajo qué condición? Prescritas a través de la Iglesia. Las condiciones que la Iglesia ponga para obtener la indulgencia plenaria. Podemos decir que lo principal es a través de ir al sacramento de la reconciliación, a participar de la Eucaristía, comulgar, hacer oración por el Santo Padre, las intenciones del Santo Padre. Eso sería pues lo principal. Y por ejemplo, vamos a tener en un documento que nos dio el Santo Padre sobre este año de San José, algunos de los requisitos que podemos implementar más, pero eso lo quiero tocar un poquito más adelante. Las indulgencias pueden ser parciales o plenaria. ¿A qué se refiere con indulgencia parcial? ¿En qué consiste la indulgencia parcial? Quita parte del castigo temporal que nos da por causa del pecado o que se adquiere por el pecado. La plenaria quita todo el castigo por causa del pecado. Quita todo el castigo. ¿A quién puede aplicar la indulgencia? Pues como ya les decía, a la persona misma, los difuntos. Como yo les decía, no es aplicable a otras personas de la tierra, por lo que ya les explicaba hace un momento. Se aplica al castigo temporal, que sería el purgatorio, no al eterno. Es decir, las personas que ya se condenaron, que esperemos si nadie esté condenado, ya no podemos ofrecer nuestras indulgencias por ellos. Pero si nuestros familiares o amigos están en el purgatorio purificándose, allí sí podemos aplicar las indulgencias. Entonces, en este año de San José, pues el Santo Padre nos dio un documento en el cual pues nos da esta gran sorpresa, donde se muestra la misericordia de Dios, pues de que se pueden recibir la indulgencia plenaria durante este año. ¿Cuál es el objetivo de la indulgencia plenaria? Alejarse del pecado y regresar a Dios. La indulgencia plenaria pues siempre va a ir estrechamente ligada ¿a quién? Pues al sacramento de la reconciliación, al perdón de los pecados. Va a ir estrechamente ligada a la Eucaristía, va a ir estrechamente ligada en la vida de oración de cada uno de nosotros. Entonces, pues tenemos algunos requisitos o algunas formas de cómo podemos aplicar las indulgencias plenarias. Una de ellas es: la indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales, que era lo que les decía hace algunos momentos. A confesarse sacramentalmente, la comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre, pues también orar por el Santo Padre. A los fieles que con espíritu de desprendido de cualquier pecado participe en el año de San José en las ocasiones y en el modo indicado en esta
petición apostólica en esta carta apostólica. La indulgencia plenaria se concede a aquellos que mediante al menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro o que participe en un retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación sobre San José. Meditar 30 minutos en el Padre Nuestro, ir a un retiro espiritual al menos durante un día en el cual se incluye un tema de San José, pues ya de esas dos formas también ya están ganando indulgencias plenarias. Aquellos que siguen el ejemplo de San José realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, también podrán lograr el don de la indulgencia plenaria. Se concede indulgencia plenaria por el rezo del Santo Rosario o en familia, y también pues si ustedes son jóvenes y llevan un noviazgo, pues hacer la indulgencia plenaria, hacer el rosario junto pues con su novia o con su novio. Se concede la indulgencia plenaria a los fieles que recen la letanía de San José. Por ejemplo, aquí en la parroquia de San José, al terminar la misa trato o hago la letanía de San José para aquellas personas que quieran ganar la indulgencia plenaria, ya sea para sí mismo o para un familiar. Para un familiar difunto, para un familiar difunto. Con el fin de reafirmar la universalidad del patrocinio de la Iglesia por parte de San José, además de la ocasión mencionada, la penitenciaría apostólica concede indulgencia plenaria a los fieles que recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobada en honor de San José. Por ejemplo, hay una que se titula A ti, oh bienaventurado San José. Esta está aprobada por la Iglesia, esa oración. A través de esa oración, pues ustedes pueden ganar indulgencia plenaria. Especialmente participar en las siguientes fiestas de San José, donde hace la presencia de San José: el 19 de marzo, el 1 de mayo, fiesta de la Sagrada Familia, el domingo de San José según la tradición bizantina, el 19 de cada mes, y cada miércoles día dedicado a la memoria del santo según la tradición latina. La indulgencia plenaria se extiende particularmente a los ancianos, los enfermos, los moribundos y todos aquellos que por razón legítimas no pueden salir de su casa, los cuales con el ánimo desprendido de cualquier pecado y con la intención de cumplir tan pronto como sea posible las 3 condiciones habituales. ¿Cuáles son esas 3 condiciones habituales? Participar de la Eucaristía, confesar los pecados, hacer oración por el Santo Padre, pedir por las intenciones del Santo Padre. En su propia casa o donde quiera que el impedimento lo retenga, recen un acto de piedad en honor de San José, consuelo de los enfermos y patrono de la muerte, ofreciendo con una confianza a Dios los dolores y las dificultades de la vida. Aquí, por ejemplo, puede darse el caso también de que digan, pues yo no voy a la misa o no voy porque me contagio del virus y aparte estoy enfermo, entonces yo no puedo salir. ¿Cree que así apliquen las indulgencias para mí? Pues depende. Si de plano no sale de su casa por la enfermedad, porque sí lleva ese riesgo de que se enferme de COVID, pues puede aplicarla, sí aplicaría. Pero si dice no voy a misa porque me siento mal y tengo miedo de que me pegue el COVID, pero anda en la calle y si anda de un lugar a otro, pues creo que esta última condición no aplicaría tanto.
Entonces quiere decir que está usando de pretexto no participar de la Eucaristía para justificando una enfermedad, a través de una enfermedad, para no participar de la Eucaristía. ¿Por qué tocó este punto de esta manera? Porque sí se da mucho el caso de que le tienen miedo participar a la Eucaristía, en asistir a misa, y están enfermos, pero andan en la calle y se la pasan en diferentes lugares. Entonces pues allí es más difícil, creo, que aplique la indulgencia plenaria de esta manera. ¿A qué indulgencia me refiero o cómo me refiero? Según lo que dice el documento, la indulgencia plenaria se extiende particularmente a los ancianos, a los enfermos, los moribundos y todos aquellos que por razón legítimas no pueden salir de su casa, los cuales, con el ánimo desprendido de cualquier pecado y con la intención de cumplir tan pronto como sea posible las 3 condiciones habituales en su propia casa o donde quiera que el impedimento le retenga, recen un acto de penitencia en honor de San José, consuelo de los enfermos y patrono de los muertos, ofreciendo con confianza a Dios los dolores y las dificultades de su vida. Entonces, creo que en este año de San José, Dios nos muestra su misericordia. ¿A qué los invito yo? Pues participar de una forma más plena para ganar las indulgencias, ya sea para nosotros mismos, para nuestros familiares o amigos difuntos. Como yo les decía hace unos momentos, la indulgencia plenaria, pues nosotros no la podemos ofrecer por un familiar vivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el familiar vivo no está muy dispuesto, a lo mejor ya lleva años sin confesarse, no le gusta participar de la misa, vive en adulterio, tiene diferentes pecados, no se ha confesado. Entonces la indulgencia plenaria pues así no puede hacer su efecto. Por eso es recomendable que la indulgencia la apliquen por ustedes mismos o por un familiar difunto. Participen. Estamos en la parroquia de San José en Pomona. Creo que es buena oportunidad, pues nuestra parroquia se titula, el titular es San José, el esposo de la Virgen María, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues hay que aprovechar estas grandes misericordia, esta gran misericordia que Dios nos está dando en este año. Pues así, de una forma breve, les explico a qué se refiere les expliqué en esto en relación a las indulgencias plenarias. Que pasen muy buenas tardes y que Dios los bendiga.